Cordial saludo, mi nombre es Edwin Hernán Gil, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNED. Este video lo desarrollé para explicar el paso 4 del curso de Computación Gráfica, en el cual a solicitud de un cliente se debía elaborar un catálogo de productos, 5 tipos de formas, 5 tipos de objetos, con diferentes tipos de transformación. Yo lo desarrollé en la IDE de desarrollo Apache NetBeans. Entonces acá tengo mi proyecto solución, el cual se llama Figuras 3D, el cual lo tengo organizado por paquetes, 3 tipos de paquetes, los cuales se llaman fondos, imágenes y figuras en 3D. Vamos a mirar primero los fondos. Los fondos son los que me permiten dar un contexto al objeto, entonces podemos ver acá cada uno de los fondos. Esta es una pequeña visualización de cada uno de los fondos que serán asignados a cada uno de los objetos. Ahora las imágenes las tengo cargadas en formato OBJ acompañados de su archivo MTL y de su textura en formato JPG. Hay que decir que tengo añadidas las librerías anteriormente, librerías en 3D. Y ahora vamos a cada una de las clases, 5 clases, 5 productos. Entonces vamos a mirar la clase taladro. Entonces la clase taladro la tengo empaquetada en figuras 3D, aquí nos da un previo aviso. Tengo cargadas mis librerías, las cuales permiten el funcionamiento del código. Las librerías uno las puede cargar desde antes, aunque yo básicamente las trabajo de acuerdo a la programación, así mismo las voy añadiendo. Esto me permite identificar cuál es su funcionalidad. Ahora vamos a la declaración de la clase. Esta es una clase pública, la cual se llama taladro y va a ser una extensión de la clase Applet. Uso esta clase prediseñada que se llama Applet. Esta es una definición de serialización que corresponde a la clase Applet, la tengo que definir. Ahora vamos a realizar la construcción de la clase o el cuerpo de nuestra clase. Entonces, recordemos que era una clase pública taladro que va a tener una serie de instrucciones que va a ser en cadena, tipo cadena de instrucciones. Lo primero que tenemos que hacer es la creación de un universo con los comandos setLayout y borderLayout. Lo primero, vamos a hacer una configuración de un universo simple, una configuración gráfica en un universo simple. Ahora realizamos la creación de un lienzo o de un cuadro, una Canva también se puede entender. Le definimos que va a ser una Canva 3D que se va a llamar cuadro, esto lo definí yo, que se llama cuadro y va a pertenecer a la clase 3D que va a tener una configuración. Esto le vamos a dar un posicionamiento con la instrucción add, le vamos a decir que va a ser al centro y que va a aparecer el cuadro, esta es la asignación de posición del lienzo. Ahora, después de haber creado el universo, vamos a crear el escenario. Entonces, con un puntero, con el uso de un puntero, un branch group, el cual lo defino escena, y le voy a decir que voy a crear una nueva escena con un conjunto de instrucciones. Entonces, esa es la aclaración de la creación del escenario. Ya sabemos que es un universo simple, al cual le voy a asignar una variable que se llama ESC, abreviatura de escena, y que esta variable va a pertenecer al universo simple que va a contener un cuadro. Ahora vamos a establecer la distancia de visualización para la variable creada anteriormente y vamos a agregar la gráfica a la escena. Entonces, ahora vamos a crear un cuadro delimitador. Este cuadro delimitador lo que me va a permitir es que no se salga del límite del cuadro donde deseo presentar. Esto lo hago con una instrucción boundingBox, el cual lo voy a llamar medidas límites, va a pertenecer al boundingBox y va a tener este conjunto de medidas o de instrucciones. Ahora vamos con la ayuda del puntero del branch group. Teníamos crear escena, hacer público, conjunto de instrucciones. Entonces tenemos ESC root, esto va a ser la escena raíz,
Vamos a crear la rama del contenido del escenario. Estas dos líneas van a ser de funcionalidad del código para instrucciones de ccroot, qué capacidades va a tener, y vamos a agregarlo al fondo de la escena. Entonces ESCroot o escena raíz, lo vamos a agregar y le vamos a decir que vamos a pintar un fondo. Ahora vamos a crear un ambiente de luces para mejorar la presentación de nuestro catálogo. La asignación se hace de la siguiente manera. Primero definimos cada uno de los colores. Yo voy a usar dos tipos de colores, dos tipos de direccionamiento y un tipo de color ambiente. Estas son las instrucciones de cada uno de estos. Ahora vamos a hacer la declaración de un nodo para el ambiente de luces. Esta es la declaración, el cual va a estar dentro de las medidas del límite, y vamos a agregarla a la escena raíz. Ahora nos corresponde el direccionamiento de cada una de las luces. El direccionamiento se lo asignamos de acuerdo a las medidas, y a la escena raíz lo mismo para la escena 2. Y ahora vamos a realizar la creación de una nueva escena para agregar el objeto. Ahora tenemos que agregar el objeto a nuestra escena que teníamos y a nuestro universo. Entonces vamos a usar un grupo de transformación, esto se llama transform group, el cual lo voy a establecer como ESCTG. Entonces es abreviatura de escena, TG por trans y G por group, transform group. Va a pertenecer a la clase transform group, va a tener esta capacidad y lo vamos a adicionar, vamos a adicionarla en nuestra nueva escena, la vamos a adicionar a la escena raíz. Entonces ahora vamos a hacer la declaración del tipo de defecto que le vamos a aplicar a nuestro objeto. En este caso esta es la instrucción, alfa, mover alfa. Como tal, para el taladro tengo asignado primero mover alfa. Estas son las instrucciones. Aquí podemos controlar un poco la velocidad, el posicionamiento. Básicamente, si yo este número lo convierto más grande, va a ir un poco más lento, entonces más pequeño va a ir un poco más rápido. Ahora vamos a definir el tipo de transformación. Entonces va a ser una transformación del tipo 3D, la cual definí como efecto y va a pertenecer a las transformaciones en 3D. Aquí hacemos la declaración. Para este caso del taladro hice un position interpolator, mover. Vamos a mover el objeto. Esta es la serie de instrucciones, mover el alfa, que lo hemos declarado acá. En la escena TG, en la escena donde abrimos el objeto, le damos el efecto que lo habíamos definido acá. Este es el posicionamiento desde donde quiero que inicie y donde quiero que termine. Perfecto. Va a estar dentro de las medidas límites, y de mover, este mover lo vamos a adherir a la escena nueva que hemos creado. Ahora, para cargar el objeto, vamos a crear un método para cargar el objeto que va a pertenecer a transform group, se va a llamar objeto TG, va a pertenecer a la clase de transform group. Entonces este es el nodo que contiene las transformaciones. Va a ser una transformación tipo 3D, del objeto declaramos que va a ser un objeto de transformación y va a tener una nueva transformación en 3D. Ahora, para recuperar la matriz de transformación, lo hacemos de la siguiente manera. Tengo estas dos instrucciones. ¿Por qué tengo estas dos instrucciones? Porque en el momento que yo cargué la imagen, digamos que la imagen estaba un poco recostada, entonces yo lo que hago es sobre el eje X y sobre el eje Y le doy posicionamiento. También lo puedo hacer sobre el eje Z, pero no fue necesario en este caso. Aquí vamos a controlar el tamaño del objeto. Este va a ser el tamaño del objeto, yo lo tengo en 0.3. Si lo queremos más grande, aumentamos el número y lo vamos a adicionar al grupo de transformación, al objeto. Ahora vamos a adicionar el objeto a la escena. Entonces el objeto que hemos creado lo vamos a adicionar a la ESTG, ya la hemos creado previamente. Vamos a crear unos parámetros de posición,
con un tipo de variable entero, yo lo definí como z, va a estar en un archivo. Bueno, estos son parámetros de posición del objeto. Vamos a hacer una creación de una escena nula en caso de errores, y vamos a hacer un try catch, que esto nos va a permitir identificar errores. Entonces, esto es un bloque de instrucciones para la ruta del archivo y los posibles escenarios. Entonces, vamos a hacer un try o un intento, lo definí como A, va a ir a buscar un archivo el cual se va a llamar, tiene una ruta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cargar la imagen en OBJ, está dentro de la carpeta de SRC, dentro de una carpeta que se llama imágenes, y se llama taladro la imagen y está en archivo OBJ. Va a pasar una serie de sucesos si no se logra identificar esta ruta. Entonces vamos a lanzar que no se encuentra en la carpeta, o que hay un error, una excepción, o que está en forma incorrecta. Si llega a haber un error con este direccionamiento, se lanza cualquiera de estos tres dependiendo del error. Ahora vamos a hacer la adición del objeto al grupo de la escena. Entonces, con esta instrucción hacemos la adición, y con esta instrucción vamos a retornar a la escena raíz. Ahora este es el método de entrada, este es el método para ejecutar mi programa con instrucciones con condicionales, los argumentos y demás, o de lo contrario hacer tal cosa. Este me permite lanzar el programa, si hay un error, esto me permite abortarlo. Y ahora el método para cargar el fondo va a ser del grupo Transform Group, grupo de transformaciones. Lo definí como pintar fondo. Tiene lo siguiente: pertenece el fondo, voy a declarar esta variable, va a pertenecer al Transform Group. Ahora va a tener la ruta, la cual la cargo, está en carpeta de SRC, fondos, y el tipo de fondo que le voy a asignar a este. Aquí llamamos al fondo, aquí hacemos la escala del fondo, vamos a escalar de acuerdo al tamaño del fondo, y aquí le vamos a hacer la aplicación de los límites para que no se salga de ellos, y lo vamos a agregar al grupo, vamos a agregar a la transformación del grupo, y aquí vamos a salir de la secuencia de ejecución con un return fondo. Perfecto, este es el código. Básicamente, para cada uno de mis objetos se utiliza el mismo código. Entonces, teniendo el código, ahora lo que vamos a fijarnos es en la parte de las transformaciones, parte importante de la actividad. Para el caso de mi taladro, de la clase taladro, al objeto le agregué una transformación que se llama Position Interpolator, la cual va a tener un movimiento, asigné mover. Entonces va a ir desde un punto, va a ir hasta otro punto. Vamos a mirar esto, lo vamos a correr. Entonces, acá tengo mi objeto, un objeto taladro, empieza desde un punto, va hasta otro punto que ya designamos, y cuando llega a ese punto vuelve a aparecer en la posición inicial. Este es un movimiento horizontal. Perfecto. Ahora vamos a ir con la clase lavadora. La programación es básicamente igual. Aquí lo que vamos a alterar es el tipo de transformación. Aquí le voy a asignar una Rotation Interpolator. Esto le va a permitir girar sobre su eje. Va a ser un giro 360 grados sobre su eje. Vamos a mirar esto. Entonces, acá vemos el objeto, está haciendo el Rotation Interpolator, está girando sobre su eje 360 grados. Perfecto. Ahora nos vamos con la clase nevera. La programación es prácticamente idéntica. Aquí lo que vamos a hacer es el cambio de transformación. Este va a ser un Scale Interpolator.
que lo definí como escalar. Entonces con esto lo que nos va a permitir es crear un efecto como si fuera un zoom o que el objeto estuviera creciendo. Vamos a mirar. Entonces, como vemos, mi objeto nevera empieza desde una escala muy pequeña y va aumentando hasta que llega a un punto y vuelve a iniciar. Perfecto. Esta es la siguiente transformación. Ahora vamos con el horno, la clase horno. Vamos a fijarnos, ya sabemos que la programación es prácticamente idéntica. Vamos a fijarnos en el tipo de transformación. Vamos a hacer un rotation interpolator, igual que la lavadora. Va a rotar sobre su eje, pero adicional a esto, vamos a hacer un set translation. Entonces, lo que me va a permitir esto es que el objeto, aparte de girar sobre su eje, se va a mover por el escenario. Esto lo vamos a ver acá. Vamos a correr. Entonces está girando sobre su eje, pero también tiene un movimiento por el escenario. Movimiento oblicuo, podríamos decirlo para este objeto. Se está moviendo de su posición. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente y último, que es el sofá. En el sofá hice una combinación del Position Interpolator y de Rotation Interpolator. Entonces, el Rotation Interpolator me va a permitir el giro y el Position Interpolator me va a permitir que llegue hasta un punto y vuelva a empezar. ¿Qué quiere decir esto? Ya no va a ser un giro completo, sino que va a ser un giro 180 grados, podríamos decirlo. Perfecto. Entonces, ahora lo vamos a correr. Perdón, por acá. Entonces mi objeto está haciendo una rotación, pero va a llegar a un punto, no va a hacer la rotación completa y vuelve a iniciar. Acá lo estamos observando. Esta es la combinación de dos tipos de transformaciones. Llega ahí, vuelve a empezar. Perfecto. Me falta explicar algo importante. En algunos objetos, lo que pasa es que cuando yo los cargué, me aparecían con un ángulo que no me favorecía. Para eso adicioné estas dos líneas con las cuales me va a permitir rotar los ejes. O sea, voy a controlar la posición del objeto sobre el eje X, sobre el eje Y, también lo puedo hacer sobre el eje Z. En este caso no fue necesario. Con esto le doy un posicionamiento a mi objeto. Eso sería todo por este video. Muchas gracias y hasta pronto.